bienvenidos un jueves más al Fisio Directo. Bueno, estoy encantadísima de estar de vuelta. No sé si sabéis que he estado 3 semanas fuera y bueno, pues tenía ya ganas de volver y de estar por aquí de nuevo. Así que bueno, sin más voy a presentar el tema de hoy. Lo anunciamos esta semana. Vamos a tratar hoy acerca de cómo abordar una lesión del ligamento cruzado anterior antes de operarnos. Es decir, imaginad que ya tenéis programada esa operación, pues vamos a ver por qué es fundamental y qué hay que hacer durante ese periodo previo a la operación, que a veces puede durar pues un mes o incluso algo más. Así que bueno, es un momento fundamental en el que va a ser muy importante que trabajemos ciertos aspectos, y ese trabajo nos va a garantizar que luego el postoperatorio, que después de esa operación la recuperación sea mucho más buena. Así que bueno, vamos a esperar un minutito a que se conecte la gente y arrancamos, ¿vale? Ya sabéis qué hago antes de operarme. Eso es lo que vamos a tratar hoy a nivel de ligamento cruzado anterior. Bueno, pues ya va llegando gente por aquí, bienvenido. Hola a todos. Genial. Bueno, si hubiese cualquier problema con el audio, con el sonido, decidme por fin. Y también comentaros que cualquier preguntita estoy encantada de responderla. Todo lo que esté en mi mano pues voy a intentar resolverlo, y si no, pues intentamos resolverlo otro día, ¿vale? Muy bien, pues vamos a arrancar con el tema de hoy. Hemos dicho que bueno, pues que la fase entre la lesión y la cirugía y la operación es una fase muy importante, donde va a ser muy determinante lo que hagamos para garantizar que la recuperación de la rodilla sea óptima. ¿Bien? Bueno, pues, ¿qué hacemos en ese periodo de intermedio entre la lesión y la operación? Antes de nada, tenemos que tener claro que no todas las lesiones del ligamento cruzado anterior van a terminar en una cirugía. Y hago este pequeño paréntesis para que sepáis que hoy día hay estudios que ya nos están diciendo las ventajas, las garantías de no tener que pasar por un quirófano a la hora de recuperarnos antes de la lesión del ligamento cruzado anterior. Y pensaréis, bueno, Sonia, pero si el ligamento está roto, realmente tendré que repararlo antes de saber que estoy completamente recuperado. ¿Cómo voy a estar recuperado si tengo el ligamento roto? Bueno, nuestro cuerpo, a pesar de que tenga a veces ciertas taras, es verdad que tiene unas capacidades brutales y tiene una capacidad de adaptarse tremenda. Esto nos va a garantizar que aunque no tengamos ese ligamento cruzado anterior, el resto de las estructuras, y estoy hablando de la musculatura, del cartílago, de los meniscos, de diferentes estructuras, receptores, sistema nervioso, etcétera, todo se va a adaptar para que nuestra rodilla vuelva a tener una función lo más parecida o incluso mejor a antes de esa rotura del ligamento, y por supuesto podamos volver a recuperar el deporte y a recuperar nuestra vida normal, pues al igual que antes de la rotura, ¿vale? Es decir, el ligamento cruzado es un elemento que estabiliza nuestra rodilla, pero no es imprescindible para que nuestra rodilla sea estable. Eso tenemos que tenerlo claro, porque muchas veces, pues cuando nos hemos lesionado este ligamento cruzado anterior, lo principal o lo primero que pensamos es ir a quirófano, y puede que esto no sea necesario, ¿vale? Y aquí cierro este paréntesis, ¿vale? Y esto lo tiene que valorar un fisioterapeuta, un traumatólogo y diferentes profesionales que se encargan de este tema, pero ya digo, no siempre hay que operar. Vamos a cerrar el paréntesis, como decía, y vamos a irnos a esa otra opción de la que sí hablamos, que es, vamos a pensar que hay una operación prevista, que está prevista para X días, pero que disponemos de un mes o mes y medio desde que nos hemos lesionado hasta esa cirugía. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues bien, fijaos, hay mucho trabajo que hacer, y ese trabajo no va a ser en balde, sino que va a garantizar que la recuperación luego sea más rápida. Tenemos que pensar que después de una lesión del ligamento cruzado anterior, pues lógicamente ha habido estructuras dentro de nuestra rodilla que se han roto, y bueno, pues eso va a generar un ambiente inflamatorio. Nuestra rodilla se va a inflamar, vamos a tener dolor, probablemente vamos a poder moverla menos, nos va a costar caminar, bueno, vamos a tener un cuadro inflamatorio. ¿Qué objetivo tiene ese cuadro inflamatorio? Que vengan nutrientes, aporte sanguíneo a la rodilla, y que nuestra rodilla empiece a reparar todo ese daño que ha sufrido. ¿Qué ocurre? Bueno, pues sabemos que en el caso de los ligamentos, normalmente un ligamento completamente roto va a ser muy difícil que se repare, ¿vale? Es verdad que en el caso de algunas roturas parciales puede que el ligamento se repare, pero cuando la rotura es completa, prácticamente es imposible.
¿Por qué? Bueno, pues porque el ligamento es una zona muy poco irrigada y esto va a hacer que sea, como digo, imposible. O al menos yo no conozco el caso, si alguien lo conoce que nos lo diga. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ese ambiente inflamatorio, aunque no va a reparar el ligamento que está roto, sí que va a hacer que el resto de estructuras que se hayan visto dañadas, vasos sanguíneos, etcétera, se reparen, ¿vale? ¿Esa inflamación cuánto tiempo va a durar? Pues lo lógico es que dure el mismo tiempo que tarde en repararse la rodilla. Bien, este va a ser quizá uno de los frentes que vamos a tener que trabajar con él, la inflamación, durante un tiempo hasta que nos vaya permitiendo mejorar otros aspectos o trabajar otros aspectos. Entonces, si pudiéramos establecer, digamos, 4 objetivos principales que tengo que trabajar antes de operarme, este será uno de ellos, ¿vale? Es decir, tengo que saber controlar esa inflamación. Aquí nos podemos encontrar muchas opiniones, ¿vale? Y podemos estar más o menos de acuerdo con algunas. Una de las principales recomendaciones para reducir la inflamación suele ser el frío. ¿Qué ocurre? Yo no estoy demasiado de acuerdo con esta opción, aunque yo tampoco la demonizo por completo. Y os explico. La aplicación de frío a lo largo de los años pues se ha venido utilizando para reducir la inflamación. La inflamación es un antiinflamatorio. Pero ¿qué ocurre? Que la inflamación, por otro lado, como decía, es ese aporte de nutrientes que va a favorecer que se recupere mi rodilla. Con lo cual, si yo estoy aplicando frío, en realidad, ¿qué estoy generando? Una frenada, una limitación de ese proceso inflamatorio que, como decíamos, nos está favoreciendo que la rodilla se repare. Entonces, es como un poco contradictorio, ¿verdad? Ocurre igual cuando tomamos antiinflamatorios. Si yo estoy frenando la inflamación, si yo estoy frenando el proceso de curación que tiene mi organismo, esto probablemente va a hacer que tarde más tiempo en recuperarse. Bueno, ¿esto quiere decir que no utilizamos para nada el frío y no utilicemos para nada los antiinflamatorios? No quiero decir eso, pero sí que lo utilicemos con cabeza, ¿vale? Si no es imprescindible y puedo tolerar la inflamación y el dolor, pues intento no utilizar esos elementos. Si me duele mucho, pues voy a tender a utilizar un analgésico antes que un antiinflamatorio, ¿vale? Por ejemplo. ¿Cómo más podemos reducir la inflamación? Por ejemplo, utilizando el masaje. Directamente en la zona, quizá es un poco doloroso, sobre todo en los días posteriores a esa lesión, pero bueno, pues si poco a poco lo podemos ir tolerando, el masaje también nos va a ayudar un poco a que la inflamación se vaya reduciendo y vaya favoreciendo o acompañando más bien a ese proceso de curación, que es lo que vamos buscando los fisioterapeutas en este periodo. ¿Bien? Bueno, pues hemos dicho que uno de los primeros objetivos es controlar o ayudar a que esa inflamación poquito a poco vaya bajando, lógicamente conforme se van curando los tejidos. ¿Bien? Segundo objetivo que tenemos entre el periodo de la lesión y el periodo de la operación va a ser el ROM. El ROM es lo que llamamos los fisioterapeutas al rango de movimiento. ¿Bien? El rango de movimiento, normalmente cuando una persona se lesiona la articulación, sea la que sea, se va a ver reducido. ¿Bien? Y está muy relacionado con la inflamación. Por ejemplo, si yo me lesiono el ligamento cruzado anterior, que es de lo que estamos hablando, los rangos de movimiento que voy a tener limitados son la extensión de mi rodilla y la flexión, es decir, lo más habitual es que, me voy a levantar para que me veáis mejor, lo más habitual es que mi rodilla tienda a quedarse como en una posición parecida a esta, es decir, aquí normalmente el dolor lo puedo tolerar bastante bien, pero si intento estirar, es casi imposible, y si intento flexionarla demasiado también puede que moleste más. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues una posición muy cómoda para la rodilla es esa posición de flexo, es decir, un pequeño ángulo de flexión en la rodilla normalmente suele ser una posición cómoda o de protección, ¿bien? Pero ¿qué ocurre? Si mantenemos esta posición, digamos, mucho en el tiempo, lo más probable es que luego, después de la operación, nos cueste mucho recuperar los rangos de movimiento. Es por esto que si, imagínate, tienes previsto operarte dentro de un mes desde que te has lesionado, imagínate estar prácticamente en reposo o sin movilizar esa rodilla. Cuando llegue el día de la operación, después lo vas a tener bastante chungo. ¿Bien? Ahora explicaré un poco más a qué se debe esto. Entonces, hemos dicho, primer factor o primer objetivo a trabajar, acompañar la inflamación, ayudar a que esa inflamación vaya reduciéndose poco a poco, y el segundo es mejorar el rango de movimiento.
Fijaos, como digo, la rodilla tiene una posición de protección, que es ese flexo de rodilla, pero es fundamental que ganemos sobre todo la extensión de la rodilla. Y diréis, ¿y por qué la extensión y no la flexión? La extensión, digamos, es cuando la pierna se pone completamente recta. Lo más fisiológico es que podamos caminar, al menos, ¿vale? Es decir, imaginaos en el peor de los escenarios, donde imaginaos que vuestra rodilla va a estar fatal, que no se va a recuperar bien. Bueno, si yo tengo que elegir algo que pueda hacer, es seguir pudiendo caminar, andar, ¿verdad? Que es algo muy básico para todo el mundo. Bueno, pues por esto necesitamos ganar la extensión. La extensión completa va a ser fundamental para que no cojeemos cuando caminamos. Entonces, los fisios nos vamos a partir la cabeza para que tú empieces a ganar extensión de rodilla, ¿bien? Ese va a ser nuestro primer objetivo de ganancia de movilidad y por otro lado está también la ganancia de la flexión. ¿Por qué? Porque si yo necesito agacharme, si yo necesito ponerme de cuclilla, porque se me ha caído algo al suelo, pues tengo que ser capaz de doblar esa rodilla, ¿vale? Entonces van a ser los dos movimientos en los que nos vamos a enfocar para que mejoren antes de la operación. Y puede que estéis pensando, pero ¿voy a empezar a mover la rodilla con el ligamento roto? Pues sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ligamento solamente es un elemento estabilizador de la rodilla, pero no nos impide que la rodilla se mueva con normalidad cuando la inflamación se ha reducido y cuando nuestra rodilla se ha reparado, ¿vale? A pesar de no tener ligamento, yo puedo mover mi rodilla. Eso tiene que quedar claro, ¿ok? Entonces, primer objetivo, reducir inflamación, acompañar a esa reducción de la inflamación mientras se va recuperando el tejido. Segundo objetivo, mejorar los rangos de movimiento de flexión y extensión. Vamos a intentar que estos rangos de movimiento mejoren al completo. Yo tengo que ganar toda la flexión y toda la extensión, si es posible, antes de llegar al quirófano. Tercer objetivo a trabajar va a ser la fuerza muscular. ¿Por qué? Porque uno de los factores que van directamente asociados a la rotura del ligamento cruzado anterior es que nuestro cuádriceps deja de tener la misma activación que tenía anteriormente, bien, por diferentes factores que pueden ser un poco más complejos de entender, pero vamos a quedarnos con eso. Nuestro cuádriceps y otra musculatura implicada en la rodilla van a dejar de trabajar, básicamente. ¿Y esto por qué? Pues porque nuestro cerebro no es tonto y sabe que si no te manda una buena inflamación, no te reduce el movimiento y no te reduce la fuerza, tú te vas a seguir moviendo normal y tu cuerpo no va a tener la posibilidad de repararse bien. Entonces, es normal tener que hacer un reposo relativo, tener que movernos un poquito menos, pero no es normal quedarnos todo el día tirados en el sofá hasta que llegue el día de la operación, ¿ok? Así que mi cuerpo es muy sabio, me manda esa inflamación, me reduce el rango de movimiento y me reduce la fuerza, pero yo tengo que seguir trabajando, no me puedo quedar parado, ¿bien? Entonces, hemos dicho que la fuerza es un elemento fundamental, que se pierde mucha fuerza sobre todo en el cuádriceps. Todos tenemos, si tenemos un poco de contacto con una persona que haya tenido rotura del ligamento cruzado anterior, todos sabemos que el cuádriceps suele perder volumen, suele quedarse como la pierna más flaquita, incluso aunque sigamos trabajando, ¿vale? Pues bueno, ¿qué objetivo vamos a tener antes de llegar a quirófano? Trabajar esa fuerza muscular. Tenemos que impedir que la masa muscular se pierda tan rápido. ¿Por qué? Fijaos, la masa muscular está bien estudiado que si yo no hago nada desde que me lesiono hasta un mes o mes y medio después, que me opero y ya empieza la rehabilitación, vamos a perder en torno a un 20-30% de la masa muscular. Así que imaginaos lo fundamental, lo importante que es que realmente estemos trabajando la fuerza del cuádriceps y por supuesto de otra musculatura, ¿vale? Así que bueno, fuerza, vamos a intentar buscar ganar la máxima fuerza y equilibrar los dos laterales al máximo, ¿vale? Tanto la pierna lesionada como la otra pierna. Vamos a intentar que las diferencias sean las menos posibles. Buenas, Su, me alegro de saludarte por aquí también. Genial. Y vamos a ese cuarto objetivo, que decíamos que tenemos 4 objetivos antes de llegar al quirófano. Y el cuarto objetivo es la ganancia de estabilidad, ¿vale? La estabilidad, al fin y al cabo, no es más que esa sensación que tengo cuando me desplazo, cuando hago ciertos movimientos con la rodilla, de que mi rodilla es capaz de posicionarse en diferentes movimientos, en diferentes rangos de movimiento,
con seguridad, ¿no? Por así decirlo. Cuando algo está estable es cuando está seguro, cuando noto que no se va a ir hacia ningún lado que yo no quiera, ¿vale? Así que la ganancia de estabilidad va a ser uno de los objetivos a trabajar. Fijaos, decíamos antes que el ligamento cruzado anterior es un ligamento y por tanto está encargado de la estabilidad. Y es por ello que en el momento que se pierde ese ligamento cruzado, lo más habitual es que la estabilidad se vea comprometida. Bien, vamos a notar como esa sensación de que la rodilla se nos va, de que no podemos controlarla bien, incluso en gestos súper básicos como puede ser agacharnos simplemente o caminar, ¿no? ¿Esta estabilidad se puede recuperar aunque no tengamos el ligamento cruzado anterior? Pues sí, como mencionaba anteriormente, a pesar de no tener el ligamento cruzado anterior, tenemos un cuerpo maravilloso que es capaz de adaptarse y que otras estructuras vecinas hagan esa función que antes hacía el ligamento cruzado anterior, ¿vale? Así que, bueno, pues nuestra musculatura, nuestros receptores en diferentes estructuras de la rodilla van a trabajar para que podamos tener una rodilla estable a pesar de no tener el ligamento cruzado anterior. Claro, por supuesto esto no es rápido, no es fácil y por eso recomendamos empezar desde antes de la operación. Para que nos hagamos una idea, si conseguimos llegar a la operación en un punto muy bueno, donde prácticamente no haya diferencia entre ambas rodillas, y ojo, aunque parezca utópico, se puede conseguir, prácticamente después de la operación todo va a ir sobre ruedas. Muy mal, tiene que salir algo en la operación para que eso no vaya bien. Así que bueno, no solamente porque lo estudiamos, sino porque lo vemos día a día, hacer una buena rehabilitación preoperatorio va a ser una garantía de que te vas a recuperar y vas a llegar a un punto físico muchísimo más bueno, ojo, y no estoy exagerando, del que tenías antes de lesionarte. O sea que puedes estar mejor que antes de lesionarte. ¿Por qué? Porque vas a reforzar ciertos puntos que hasta el momento no habías reforzado o que probablemente favorecieron que te lesionaras, ¿ok? Salvo que te hayas lesionado porque has tenido un golpe, porque has tenido algo traumático, normalmente las lesiones que vienen pues, por un gesto que no has podido controlar y la rodilla se ha ido, podrían haberse reducido o podría haberse evitado si hubiésemos tenido quizá una buena preparación de esos puntos más débiles, por así decir. ¿Bien? Perfecto, llevo un rato hablando, quiero que me hagáis cualquier pregunta, si tenéis alguna duda, que yo no paro. Bueno, vamos a hacer una recapitulación de esos 4 objetivos que tenemos que trabajar antes de llegar al quirófano después de una lesión de ligamento cruzado y a partir de ahí, pues, dejo un ratito de preguntas si alguien tiene alguna duda y nos despedimos, ¿vale? Vamos a recapitular, decíamos que el primer objetivo va a ser controlar, ayudar, guiar durante esa inflamación para que mientras se va reduciendo la inflamación, pues vayamos ayudando a que el tejido se regenere lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a aplicar, por ejemplo, masaje. El frío lo poníamos ahí un poco entre comillas porque sabemos que es un antiinflamatorio y que puede paralizar la inflamación, que al final es algo positivo que hace nuestro organismo. Aparte de esa aplicación de frío, también decíamos que los antiinflamatorios no están al 100% recomendados. ¿Por qué? Pues porque también van a paralizar ese proceso inflamatorio. Así que si tenemos que elegir algo, pues vamos a quedarnos con el masaje, vamos a quedarnos, por ejemplo, con los analgésicos si los necesitamos y vamos a utilizar otro tipo de terapias, como por ejemplo la terapia espejo, el entrenamiento cruzado, que nos van a ayudar a que ese proceso inflamatorio vaya reduciéndose. Por otro lado, decíamos que el segundo objetivo a trabajar antes de operarnos va a ser siempre ganar el máximo movimiento posible, que consiga una extensión completa, lo primero de todo, porque eso es fundamental para caminar, y lo segundo va a ser conseguir una máxima flexión. Si puedo llegar en ese punto a la operación va a ser excelente. En tercer lugar, hablábamos de la ganancia de fuerza. Decíamos que más de un mes parado, sin hacer nada, en reposo, tirado en el sofá, hasta que me operen, me va a suponer una pérdida de en torno al 20-30% de la masa muscular. Eso no lo queremos, ¿por qué? Porque luego nos va a acarrear mucho más tiempo después de la operación. Por otro lado, el cuarto elemento, el cuarto objetivo a trabajar va a ser la estabilidad. Decíamos que el ligamento cruzado anterior es un elemento hecho para la estabilidad de la rodilla y que lógicamente si me lo he roto, la estabilidad se va a ver un poco mermada.
No pasa nada porque tenemos otros elementos capaces de suplir esa función, como son la musculatura, los receptores en diferentes zonas de nuestro cuerpo, y esto nos va a ayudar a que podamos recuperar esa estabilidad a pesar de no tener el ligamento. Por supuesto, en el momento en que nos operamos, cuando ese ligamento es sustituido por un ligamento artificial o digamos que no es el ligamento original, no va a tener quizá las mismas propiedades mecánicas que tenía el nuestro, el propio, pero sí que nos va a proporcionar cierta capacidad de estabilidad extra, ¿vale? Así que imaginaos que ya hemos conseguido que nuestra musculatura y el resto de estructuras trabajen mucho mejor para ganar esa estabilidad y además reparamos el ligamento, ¿no? Pues bueno, todo nos va a ayudar a que después de la operación todo vaya mejor, ganemos mucho más fácil ese movimiento, ese rango de movimiento, esa fuerza, esa estabilidad y bueno, pues todo vaya sobre ruedas. Así que, como decía antes, no todos los ligamentos cruzados van a requerir de una operación después de romperse, pero si a ti te han recomendado esa operación o no te queda de otra o es fundamental que te operes, pues en ese caso intenta hacer todo lo posible para llegar en el mejor punto a la operación. Por comentaros algún caso que hemos vivido aquí, bueno, el otro día conocí a Emir, que se ha recuperado del ligamento cruzado anterior, él también ha pasado por la operación y él hizo un preoperatorio que, bueno, si queréis saber un poquito más solo tenéis que ir al último directo para empaparos, ¿vale? Pero bueno, por compartir algo sobre este tipo de casos, quiero que veáis que las personas cuando hacen un buen preoperatorio llegan incluso a plantearse no pasar por quirófano, ¿vale? ¿Por qué? Porque llegan a un punto de nivel físico en el que, ostras, realmente hay que plantearse si te hace falta pasar por quirófano o no, porque estás prácticamente bien. O sea, necesitas quizás más meses, por supuesto, porque un mes y medio antes de operarte va a llegar a un buen punto físico, pero no va a ser suficiente si quieres volver al deporte. Entonces, en ese punto sí que hay personas que deciden posponer la operación, decir, oye, siempre tengo tiempo de operarme, voy a probar a hacer una buena recuperación y si no me queda de otra, porque sigo teniendo sensaciones muy inestables y demás, pasado 1 año o 2 años, entonces me planteo la operación. Pero hasta entonces, yo, por ejemplo, personalmente, no me metería en un quirófano si pudiera evitarlo, si pudiera llegar a ese punto de forma físico, sin necesidad de pasar por ahí, ¿no? Porque bueno, al final no deja de ser un pequeño riesgo el que corremos siempre que nos enfrentamos a una cirugía. Bueno, sin más, no me enrollo más, espero que os haya gustado el directo. Creo que es un tema súper interesante. Recordaros que tenemos un taller planteado para enero, 25-26 de enero, en formato online o presencial, podéis elegir el que queráis. Y solamente tenéis que inscribiros entrando en el enlace de la biografía. Es completamente gratuito hasta el 21 de enero, así que bueno, animaros a que os podáis apuntar. Y algunas personas me preguntan, Sonia, ¿y si yo no tengo lesión de ligamento cruzado, pero me interesa? Oye, pues también te puedes apuntar, ¿vale? No te preocupes, te vamos a recibir, por supuesto, con toda la alegría. Y bueno, pues comentaros que si venís aquí presencialmente, que yo animo a que viváis la experiencia desde aquí porque va a ser mucho más enriquecedora, nos vais a poder preguntar dudas con más facilidad. Pues bueno, si podéis, si tenéis la oportunidad, pues también luego tenemos programada una merienda después del taller donde vamos a estar en un ambiente un poquito más distendido, nos vamos a conocer si no nos conocemos y nos podéis compartir vuestro caso, vuestra vivencia e intentar echaros una mano en la medida de lo posible. Así que, bueno, pues sin más, si os interesa, ya sabéis, enlace en la biografía de Human. Y bueno, pues nos vemos el próximo jueves, que sería el día 14, ¿vale? Porque la semana que viene es festivo, así que lo vamos a mover al 14. Un placer estar por aquí de nuevo, me alegra mucho ver por aquí cuentas conocidas, así que nada, nos vemos en la próxima. Un besito.